Bueno, parte de esta charla de esta noche de la pedagogía de la escucha bendición en tiempo de pandemia viene por una invitación que nos hizo CONACET, la Unión de Colegios Católicos en Colombia, para que viéramos cuál es la perspectiva que estábamos viendo este tiempo de pandemia. Este tiempo de pandemia nos llevó a unas condiciones de vida diferentes. Realmente eso fue lo que hizo, nos llevó a unas condiciones de vida diferentes, donde todo el tiempo teníamos que estar juntos. Y eso es un reto muy grande cuando uno tiene unos chiquitos de preescolar. Si es un reto grande para cuando son dos adultos, imagínense cuando son adultos más pequeñitos. Y eso nos llevó en un principio a una frustración muy grande, porque nos cayó encima un paracaídas con una responsabilidad que nunca habíamos pensado que íbamos a tener que asumir, que era la escolaridad de nuestros hijos desde la virtualidad, apoyado siempre por el colegio, obviamente, pero tener que empezar a hacer unas cosas para las que los padres y los cuidadores en general no estaban preparados. Entonces, ahí viene un mar de incertidumbre, un mar de emociones por parte de nuestros chiquitos que no se encuentran, y es normal que en este tiempo, pues los chiquitos estén expresando sus emociones de una manera a veces un poquito angustiada, también del aburrimiento les causa, y la palabra papá, mamá, estoy aburrida, le crea a los papás una angustia también, decir, ¿será que es que tengo que ponerles algo que hacer? Bueno, muchas de estas cosas, de estas angustias e incertidumbres, me llevaron como coordinadora de la sección de preescolar del colegio donde trabajo a implementar estas charlas con los papás y poder dotar de herramientas a mis padres de familia, y para que pudieran disfrutar de lo que nosotros estábamos disfrutando. Llevo 34 años siendo educadora, coordinadora, rectora, consultora de muchos colegios, no solo aquí en Colombia, sino también en Latinoamérica. Y pues la vida misma se ha encargado de ayudarme a ser mejor mamá. Y creía que mi responsabilidad no solo con todos los colegios que asesoro, como ustedes esta noche, pues era poder ayudar a mis padres de familia a tener herramientas para pasar este tiempo. En contraste, mis maestras estaban encontrando un tiempo lindo al principio para todos los colegios. Dos semanas, 3 semanas fueron supremamente críticas, porque les tocó en esas 3 semanas aprender lo que hubieran aprendido en 2 años en términos de manejo de la tecnología como herramienta de comunicación. Bueno, acercándonos entonces hoy al tema que tenemos para ustedes padres y cuidadores todos, dice Jerome Brunner, un hombre que amamos profundamente en Reggio Emilia. Reggio Emilia es una ciudad al norte de Italia que tiene una propuesta pedagógica que fue desde hace ya muchos años reconocida como la mejor propuesta pedagógica para primera infancia, y que ha permeado y transformado la educación preescolar en muchos países del mundo, y dentro de esos definitivamente Colombia. Todo el proyecto que el gobierno ha hecho en el programa de Cero a Siempre se gesta en este diálogo que tenemos con Reggio Emilia. Entonces, pasar en la historia del preescolar colombiano, del cuidado de los niños en las casas de las madres comunitarias, a la atención integral, donde se empieza a considerar la educación como uno de los derechos fundamentales de nuestros preescolares en todos los niveles de educación preescolar en Colombia, de los niveles socioculturales, pues es uno de los grandes adelantos que ha tenido nuestro país.
Y dice Jeremy Brunner, y vamos a empezar con esta cita hermosa de él: ninguna vida tiene valor si no es narrada, y no puede narrarse. Aprender a narrar significa sobre todo aprender a escuchar y a escucharse. Y creo que eso fue lo que pasó en este momento de la vida. Se apagó el corre-corre de la vida. Yo soy bogotana, en estos días estoy viviendo en Cali, pero el corre-corre y el afán que acompaña a una ciudad como Bogotá, con ese tráfico tan espantoso, con ese ruido, de pronto se quedó en el silencio y en el stop total, ¿cierto? En el pare total. Y nos mandaron a la casa, y en la casa empezamos a hacer un tiempo primero de rechazo, porque es normal para todos los seres humanos por lo que estábamos viviendo, pero luego un tiempo de introspección. Y yo creo que ese tiempo lo hemos vivido todos los seres humanos, todos los adultos en este tiempo. Y hemos empezado a aprender a escuchar y a escucharnos. Y en este escucharnos empezamos a descubrir una persona que paró de pronto en su trabajo, y después en un tiempo luego empezó a retomar otros hábitos de trabajo a través del teletrabajo y a llenar su vida del internet y a llenar, y trajo otras complicaciones, ¿cierto? Porque ya no solamente teníamos el trabajo, sino además la carga de la casa, todo lo que significa que no tengamos a veces quien nos ayude en la casa por la misma situación de la pandemia. Entonces empieza a complicar muchísimo más el ambiente de familia. Pero una invitación que nos hace Brunner es esto: todas las vidas tienen valor, pero si nosotros no tomamos el tiempo de narrarla, esa vida va pasando, va pasando, va pasando al olvido. Y lo mismo nos pasa a nosotros como padres de familia. Si nosotros no tomamos un tiempo de congelar este tiempo hermoso que tenemos de la primera infancia con nuestros niños, van pasando los años y la memoria, que es tan frágil, se va llevando esos momentos hermosos que no guardamos. Y desaparece y desaparecemos. Y desaparecemos todos el día que nos vamos. Pero cuando tomamos el tiempo de narrarla, le damos un valor especial a la vida, un valor especial a estar aquí en este momento. Y ese es el propósito de la pedagogía de la escucha. El propósito es entender que en este momento estamos conviviendo con un niño y que ese niño es un sujeto activo. Un sujeto activo. Y esto es algo que he tenido que trabajar muchísimo con los maestros y los maestros de todos los niveles de escolaridad, porque las dos palabras favoritas de un maestro son quietico y sentadito, calladito y sentadito, ¿cierto? Entonces se nos está olvidando pues la naturaleza del ser humano. Si el ser humano está vivo, si ese niño está vivo, es un niño que se mueve, gracias a Dios se mueve, y es un niño que habla, y habla, y gracias a Dios habla, porque cuando habla nos está mostrando qué es todas esas ideas que se están gestando en su cerebro, y cómo ese niño, que es un sujeto activo, está en estos momentos trabajando a la par que nosotros en buscarle sentido a este momento de la vida. Entonces es un reto grande, porque hasta este momento las que disfrutábamos de este tesoro de que los niños pudieran descubrir el sentido de la vida éramos nosotros, las maestras. Las maestras de preescolar disfrutamos del placer de tener el tesoro más grande de la humanidad. Por eso ustedes nunca verán una profesora de preescolar que se le note la vejez, porque todos los días somos renovadas. Y usted dice, uy, pero ¿cómo se ven de lindas, cómo se ven de jóvenes? Obvio, estamos todo el tiempo en contacto con lo más hermoso que hay en la humanidad, que es un niño preescolar.
Entonces, el tiempo de estar acercándonos, como decía Dorisita, a la propuesta pedagógica de Reggio Emilia, nos ha enseñado una de las cosas más hermosas, y es el ejercicio de la pedagogía de la escucha, no solamente para que nosotros como adultos también le demos sentido a cada día de nuestra vida, porque eso les cuento ya una inferencia de lo que me pasaba a mí cuando era maestra. Yo llegó un momento en que yo me levantaba llorando y yo me metí a la ducha y dije, no puede ser que la vida de un maestro sea tan aburrida, pero igual era mamá, tenía que pagar recibos y tenía que seguir adelante. Pero Dios, que siempre nos escucha en esos diálogos tan internos que tenemos, me llevó a Reggio y me permitió ir a Italia y conocer esta propuesta, una propuesta que unió los dos amores de mi vida, el arte y la educación. Y entonces empecé a descubrir que escuchar a un niño era darle un sentido nuevo cada día a mi vida. Ahora escucho a mis maestros cuando hago las reuniones de planeación colaborativa para los proyectos, y descubro que cada semana hay una magia especial en la escucha. Y yo dije, no puede ser posible que en estos tiempos de pandemia, este gozo que sentimos nosotros, que yo siento por dentro, que llena mi vida con pasión, no tengan la oportunidad los padres de familia de vivirlo en su casa y de valorar lo que está pasando. Entonces, por eso decidí compartir con ustedes lo que significa la pedagogía de la escucha. Entonces, es ese, descubrir primero que tenemos un niño, que ese niño es un sujeto activo y que él está buscando el propósito de la vida y el sentido de la vida tanto como nosotros. Eso es una actitud de cada uno de los días del ser humano, de los seres humanos que son metacognitivos. ¿Qué quiere decir eso? Que se toman un tiempo para reflexionar sobre su pensar. Y entonces ahí nace esa pedagogía de las relaciones. Y esto me parece fascinante porque es que el cerebro humano, yo soy una apasionada de la neurociencia y en la neurodidáctica. El cerebro humano funciona no de manera lineal como nos habían enseñado a nosotros en el siglo pasado, cuando yo estuve en el colegio, ¿cierto? Nos enseñaban, nos traían el libro de historia, nos enseñaban 4 páginas de la Revolución Francesa. No, hemos descubierto que el cerebro funciona de manera radial y asimismo la educación hoy en día, la pedagogía, está llevándonos a que los niños y los profesores podamos entender la radialidad de las conexiones que hace el ser humano para comprender el mundo que tiene adelante. Entonces empezamos a ver esa pedagogía de relaciones, no lineales, radiales, ¿cierto? Y los niños y los adultos comprenden que empiezan a hacer una teoría interpretativa de su vida. Y eso se convierte en una hermosísima narración. Y esa narración, esa historia de la vida de cada uno de nosotros, empieza a tener un significado. Y le da un significado no solamente al entorno, a la historia y al momento histórico que estamos viviendo, que es este tiempo de pandemia. Y creo que en medio de todo somos una generación bendecida por haber tenido la oportunidad de vivir una pandemia. Aunque suene un poco loco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos dio la oportunidad de encontrarnos con el otro, de encontrarnos con nosotros mismos. Ha habido la última pandemia, la tuvimos hace 100 años, hubo generaciones que no tuvieron la oportunidad de vivir una situación como esta. Yo creo que es absolutamente fascinante cuando se encuentra uno con uno mismo y cuando uno empieza a encontrarle sentido real, más allá del afán de producir, del afán de comprar, del afán de consumir, del afán de muchos afanes, volver a lo esencial y encontrarle el significado a los eventos y a los objetos del mundo. Y en esos objetos nos encontramos con nuestra casa, con mi cuarto, con el cuarto de mi niño, con mi closet, con los zapatos de la mamá, con la corbata del papá, y empezamos a descubrir ahí que hay un significado supremamente
profundo en cada uno de los objetos que hay en mi casa. Tras ese acto de la escucha, existe comúnmente, ¿cierto? Cuando usted está en un restaurante, por ejemplo, o en el mercado, esperando la fila del carrito, y usted escucha lo que el amigo, el comensal del lado, o la señora que va adelante con su carro o atrás con su carrito en la fila, está comentando. Y usted empieza a parar oreja, como decimos, ¿cierto? Y en ese parar oreja empieza una duda, un interés, y usted empieza a armarse una teoría de lo que está pasando con ese personaje que está al lado de usted. Pues ahora esto realmente es lo que sucede en la casa, cuando uno deja de centrarse en uno como papá o en la situación y empieza a volcarse a ese acto hermoso de escuchar. Pero decía Carla Rinaldi, directora de Radio Children por muchos años, quien tuvo la oportunidad de trabajar con Loris Malacuzzi. Loris desafortunadamente murió en el 93, si no estoy mal. Entonces, pues muchas de las cosas de las que venían en el corazón de Loris, pues las hemos heredado por las personas que trabajaron con él. Y Carla nos dice que escuchar va más allá del acto simplemente de reafinar las orejas, reafinar los oídos. Dice, escuchar es un acto que se hace con los ojos, con la piel, con los oídos, con el olfato, con el gusto, pero sobre todo con el corazón. Y creo que esa es la oportunidad de que empezamos a acercarnos a ese niño con una emoción, con el deseo de descubrir, con una duda, con un interés. Siempre hay una emoción detrás que nos lleva a descubrir ese niño. Pero hay algo importantísimo acá para que nosotros empecemos a buscar a ese niño, y es la visión que nos ofrece Reggio Emilia de un infante. Y eso es algo que yo les decía, al que le digo a muchos papás, les digo, cuando usted busque un colegio, lo primero que usted debería preguntarle al dueño del colegio es cuál es la visión que usted tiene de mí. Porque he escuchado a muchos educadores, inclusive hoy en día en algunas de las conferencias que doy, que le pregunta a uno, bueno, ¿y cuál es su visión del niño preescolar? Y dice, no, pues el niño preescolar es una esponjita, él todo lo absorbe, él es como un vasito vacío, necesitado de ser llenado. Y digo yo, pues ¿será que no tuvieron hijos? Porque por lo menos los míos, yo hoy en día tengo 2 hijos ya mayores, adultos, una médica y mi otro hijo también estudió mercado y administración en La Sabana, ya profesionales exitosos ambos. Y yo digo, por Dios, mis hijos y los que he visto durante estos 34 años de educadora, ninguno de ellos estaba vacío, todo lo contrario. Cada uno de esos niños era rebosante de todo, rebosante de palabras, aunque no fueran las palabras orales, sino con sus gestos, con su música, con su baile, con su canto, ¿cierto? Eran rebosantes de ideas, rebosantes de curiosidad por reconocer el entorno, por relacionarse, por descubrir a través. Ahí no hay ningún niño vacío. Los niños, desde la perspectiva que yo he tenido como educadora, como madre, y la que he aprendido a través de la filosofía de Reggio Emilia, son niños capaces. He tenido la oportunidad de hacer talleres con muchos maestros en Latinoamérica y hablamos sobre cómo era su infancia. Y me hablaban de niños que subían al monte, que hacían fogatitas, que jugaban en la quebrada, que se subían a los árboles, niños de ciudad que jugaban a rin, corre, corre, que montaban en bicicleta, que jugaban yermis. Son niños absolutamente empoderados, niños fuertes y niños capaces, llenos de ideas y capaces de interpretar a través de los mapas mentales que hacen la realidad que están haciendo, que están viviendo, capaces de explicar las teorías de dónde viene la leche o cómo es la economía del país desde sus preciosas metáforas de pensamiento. Entonces, los niños son ávidos de conocimiento.
Y si yo entiendo que mi visión de niño es de esa calidad de riqueza, entonces vale la pena ser escuchado. Porque si en el polo opuesto yo tuviera una visión de un niño vacío, pues ese niño no necesita ser escuchado. Y no me gustaría escuchar a un niño vacío. Pero como la visión que yo tengo y la visión que compartimos desde la filosofía de Reggio Emilia es un niño capaz, lleno, pues todas las maestras nos morimos de las ganas de escuchar a esos niños porque sabemos que cada día viene una aventura diferente, viene una conexión de esas relaciones diferentes y eso nos llena de sentido la existencia. Entonces, pues partiendo de que sus hijos son unos hijos capaces, son unos hijos llenos de mil lenguajes, llenos de mil ideas, pues esos niños merecen ser escuchados. Y cuando un padre cierra la boca y abre los ojos, los oídos, el olfato, el gusto, la piel y su corazón, empieza a tener momentos como el que vemos en esta fotografía. Me fascina ver los ojos de este papá. Está en el piso, tirado, ha tenido un momento divino de encontrarse. Lo que vemos aquí, que es dibujado Mía, una niña de 2 añitos, es la cara de su papá. Y este papá que sirvió de modelo al otro lado del plástico y ahora busca la alegría de ver. Y mira que la niña no está mirándolo a él, está mirando lo que logró de la cara de su papá. Pero su papá está extasiado con lo que está pasando con su chiquita. Y no nos olvidemos dónde está la mamá, porque es que a veces nos olvidamos quién está detrás del lente. Y la persona que está detrás de este momento tan divino es la mamá. La mamá que sirvió para congelar este momento, para narrar esta vida, que será una vida que va con sentido y con valor hacia el futuro. Entonces, escuchar, nos dice Carla, como bienvenir. Y vemos esta foto tan linda de algunos trabajos que hacen los niños en Reggio Emilia, porque bienvenir es estar abiertos no a escuchar lo que tú esperas que escuchar, porque muchas veces la respuesta de tu niño va a ser algo a veces que no te gusta o a veces que tú no entiendes. Y ahí es cuando uno tiene que abrirse en conciencia a bienvenir las ideas locas que vienen a veces de la conversación de tus hijos, de las ideas que salen de su cerebro. Y hay una pregunta clave que yo les comento a mis maestros. Dicen, la pregunta importante es, ¿qué te hace decir eso? Cuando tú no comprendes, no quiere decir que no haya relación entre lo que el niño está haciendo y está explorando con su entorno a la pregunta que le has hecho. El que no ha entendido es uno, el adulto. Entonces la pregunta que debe seguir es, ¿qué te hace decir eso? Y el niño para, entorna sus ojos y piensa, y hace un proceso metacognitivo y te explica cuál es la relación entre lo que acaba de decir y el contexto de lo que estamos viviendo. Entonces es estar abiertos para esas diferencias, reconociendo el valor del punto de vista del otro. Y eso para este siglo es supremamente importante, porque la taxonomía, es decir, la jerarquización de pensamiento, sufrió un cambio para cuando nosotros estábamos en el colegio. Los colegios vendían el desarrollo de pensamiento crítico, es decir, la capacidad de análisis, la capacidad de argumentar, teniendo un punto de vista sólido, y eso fue lo que trabajaron en nosotros, en la generación mía. Pero ese alcance no sirve para la situación que tiene la humanidad hoy en día. Entonces, la taxonomía, es decir, esa lista de habilidades de pensamiento, por decirlo así, cambia para la educación del siglo XXI a llevar a los niños a una cosa que se llama el pensamiento creativo o el pensamiento divergente. El pensamiento divergente es lo que necesitamos
porque definitivamente los adultos no tenemos las respuestas que el mundo está necesitando hoy en día. Es decir, los maestros no pueden enseñar a los niños lo que los muchachos van a necesitar para resolver las situaciones del futuro. No es como cuando estaban nuestros papás y nuestros abuelos en el colegio, que con lo que le enseñaba el maestro era suficiente para resolver las situaciones de su vida. Hoy en día, no. Por eso tenemos que desarrollar esas habilidades de pensamiento profundo que lleven a pensamiento divergente o pensamiento creativo. Es decir, la capacidad que tienen los niños de generar una respuesta nueva. Entonces, cuando tu niño te diga una cosa que tú no entiendes, no te preocupes, porque él va ejercitando. El cerebro es como cualquier otro músculo del cuerpo, ¿cierto? Necesita ejercitarse. Y entonces en ese ejercicio va descubriendo que puede crear respuestas diferentes, no las respuestas que está esperando el papá, no la que está esperando el abuelo, no la que está esperando la maestra, sino diferentes. Y allá es donde nos tenemos que centrar, en esa diversidad. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a escuchar a un niño? Algo hermosísimo. Esa criatura, ese maestro que escucho, sale del anonimato. Y esto es algo hermoso cuando empezamos a ver las documentaciones de los colegios, porque dice Sofía Pérez dijo, Laura Gómez dijo. Entonces, ¿qué pasa con Sofía Pérez y con Laura Gómez? Cuando ellas se ven de nuevo en las fotografías o en los comentarios, se dan cuenta que son reconocidos como miembros de su colegio, son reconocidos como miembros de, y qué hermosura cuando esto pasa dentro de una casa. ¿Sabes? Cuando dices, cuando tu hijo te ve anotando o con tu teléfono grabando lo que está diciendo y tú dices, mira, esta idea hermosa vamos a mandársela a la profesora. ¿Qué estás haciendo en ese momento? Estás sacando del anonimato a tu hijo para decirle, lo que dices es muy importante para mí como papá, para mí como abuelo, para mí como cuidadora, pero también es importante para la comunidad de aprendizaje a la que perteneces. Y empieza a legitimarse y le da visibilidad a ese niño. Y ese niño por fin descubre que es parte de. Y ser parte de es una de las 10 necesidades que tiene el ser humano. El pertenecer a un lugar. El sentirse, ¿sí? Que en algún lugar ese es necesitado, que en algún lugar él es importante. Y qué más hermoso momento para sentirse importante, acogido, escuchado que este tiempo de pandemia en la casa. Qué lindo cuando tú descubres la capacidad de relación que tiene tu hijo y además te sientas y conversas, mira lo que dijiste, qué machera. Y mira esto, cómo lo podemos relacionar con algo. Y por fin puedes tener un diálogo con tu hijo. Porque es que un diálogo no se puede, un diálogo profundo, un diálogo de relación de dos seres humanos no se puede construir en una escucha fatua, sino en una escucha profunda. Y creo que este tiempo hermoso nos ha dado la posibilidad de escucharnos y poder encontrar a la otra personita. Y así esa personita tenga 2, 3, 4, 5, 6 años, 8 o 12 o 15, esa personita, cuando la empiezas a escuchar, descubres que no era lo que tú pensabas. Y empiezas a descubrir el valor fascinante que tiene. Y si descubres que es diferente a lo que habías pensado y valoras esa diferencia, entonces vas a empezar a crear una relación hermosa. Porque yo diría siempre, los niños no van a hacer lo que uno piensa, sino lo que Dios quiere para ellos. Y descubrir ese plan hermoso es fascinante para un papá. Bueno, entonces todas estas escuchas que hacemos nosotros las volcamos al colegio a una cosa que se llama la documentación pedagógica. La documentación pedagógica es un registro, es una huella de un proceso que en este tiempo de pandemia
estamos compartiendo con ustedes. Es la huella del proceso del niño, del cuidador y el maestro. Yo decía para CONACYT, para mi ponencia para CONACYT, fue este año, decirles, es un momento fascinante, porque si yo tenía 15 niños en mi salón, 20 niños en mi salón, hoy en día tengo 30 estudiantes o 40 estudiantes. Y tengo colegios estatales que tienen 42 estudiantes, yo hoy tengo 84. Y es una maravilla, porque adicional a los niños, llegaron sus cuidadores, llegaron sus padres, y ellos también hacen parte de este proceso. Y es valiosa las preguntas de los profes, de los padres, de los abuelos, de la señora que nos está ayudando a cuidar a los niños en este tiempo. Es valiosa ese compartir y participar en este proceso. Esta es una comunidad de aprendizaje. Y ustedes han venido a ser unos gestores supremamente importantes. Yo digo que soy muy afortunada de poder ser investigadora pedagógica en un tiempo de pandemia, porque no todos los investigadores pedagógicos tuvieron este tiempo. Y creo que es sensacional, porque empiezan a aparecer situaciones de conflicto, situaciones emocionales, retos cognitivos que nos están empujando a hacer algo más allá. Y eso es fascinante para el momento de la vida de nosotros como humanidad. Entonces, este registro que estamos empezando a recoger las maestras del colegio, gracias a que ustedes nos están enviando desde la casa, y lo que nosotros podemos percibir a través de las clases virtuales y de las experiencias asincrónicas que ustedes nos envían, nos revelan las conexiones entre los eventos de aprendizaje que proponemos y la enseñanza, entre la enseñanza y el aprendizaje. Y eso nos permite a nosotros ir calibrando dos cosas importantes. El interés del niño en un proyecto que vamos gestando. Teníamos uno que habíamos revisado con Nancy y que era acerca del arco iris, ¿cierto? Del arco iris y la descomposición de la luz. Y entonces vemos aquí cómo vamos teniendo en cuenta el interés de los niños y a la vez vamos metiendo todos los requerimientos que el Ministerio de Educación Nacional tiene para nosotros en desarrollo de las habilidades de las habilidades que tiene un niño preescolar, en los lineamientos de educación preescolar, que tenemos 7 dimensiones que nosotros debemos desarrollar en el tiempo de escolaridad preescolar a cabalidad, de carácter comunicativo. En las 2 lenguas el colegio es bilingüe, en el desarrollo corporal fino y grueso, en el manejo de las emociones, en el manejo de la creatividad, en el manejo de la espiritualidad también, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo de pensamiento lógico. Esas 7 dimensiones tenemos que nosotros desarrollarlas y nosotros vamos entrelazando esas 2 cosas. El interés que tienen los chiquitos con la responsabilidad pedagógica y académica que tiene el colegio de desarrollar esas habilidades y esas dimensiones. Entonces, eso lo logramos gracias a que tenemos una recolección robusta de evidencias. Para nosotros, esos significados nos permiten hacer esas teorías exploratorias. Esas teorías que nos dicen, bueno, vamos por buen camino, necesitamos redireccionar, vamos a integrar esto, vamos a poner aquello. Todas esas experiencias que las maestras los envían a ustedes para que puedan ponerlo en práctica, vienen gestadas de la interpretación de la pedagogía de la escucha. Entonces, ¿qué estamos buscando para que ustedes lo hagan en la casa? Nuestro enfoque, ¿cierto? Así como tiene este niño con sus super ojos en la foto,
esos super ojos con sus rollitos de papel, es lo que van a hacer ustedes. Ustedes van a enfocar esa observación y esa escucha a 3 verbos. ¿Qué piensan? ¿Qué cuestionan? ¿Y qué interpretan los niños? Entonces, cuando uno está haciendo eso, las fotografías se centran en la observación, en las manitos, en los gestos de la cara. Entonces es importante acercarnos, bajarnos, ¿cierto?, a la altura del niño para tomar la fotografía y no tomarla desde la altura de parado, de un adulto parado, porque a 45 grados, eso se llama una toma picada, no nos permite ver qué es lo que el niño piensa, cuestiona e interpreta. Entonces, cuando tome su fotografía, piense en estos 3 verbos. ¿Qué es lo que el niño está pensando? ¿Qué es lo que está preguntando? ¿Y qué es lo que está interpretando? Y el niño puede estar en absoluto silencio y puede hablar montones y preguntarse montones solo con un gesto, solo con un puntear con un dedo. Con un puntear con un dedo y una cara, eso me está diciendo que ese niño se está haciendo un mar de preguntas. O cuando se ilumina los ojos es porque ese niño tuvo un aha moment, que llamamos desde la parte de neurodidáctica. Un aha moment es cuando decimos, ¡ah! Descubrí cuál era la conexión que había entre estos 2 elementos, ¿cierto? Entonces, estamos a la cacería de estos 3 verbos. Nuestras teorías son provisionales, ¿cierto? Esas teorías que semana a semana nosotros en el colegio vamos elaborando son provisionales y van ofreciendo explicaciones que continuamente nosotros reforzamos o redireccionamos por las nuevas evidencias que lleguen. Pero esas teorías tienen que complacernos y convencernos a todos. Y tienen que convencernos y complacernos en tres categorías. Uno, en términos intelectuales, es decir, nosotros en este colegio somos una comunidad de aprendizaje con un nivel muy alto, y es decir, todo lo que se genere a partir de la pedagogía de la escucha tiene que convencernos a nosotros en términos intelectuales. No solamente linda foto, sino qué pasa detrás de esa linda foto. ¿Cuál es la habilidad que se está construyendo? ¿Cuál es la habilidad comunicativa, lingüística, corporal que este niño está alcanzando? ¿Estamos logrando ser efectivos o no? Tenemos que redireccionar. Por eso tiene que complacerme en términos intelectuales, afectivos. Y yo creo que este es un momento lindo porque normalmente yo en las fotos veía esas relaciones hermosas que se crean entre las maestras y los niños. Pero ahora he descubierto padres hermosísimos que han empezado a crear un vínculo afectivo con el maestro y el colegio. Entonces, disfrutan inmensamente de las situaciones como este papito de acá, que en este English Day que estábamos haciendo, pone el piecito dibujando, pero miren la cara del padre y la cara de la niña me están diciendo que hay una satisfacción completa en términos afectivos del momento pedagógico que están viviendo. Y además me tiene que satisfacer en términos estéticos. Es decir, que esta fotografía tiene que ser fabulosa. Y esta fotografía como la que tenemos aquí es una fotografía fabulosa. Tiene 2 planos. Un primer plano donde está la niña con esa alegría, con esa felicidad que sabe que no solamente está haciendo la experiencia que la maestra le puso para su clase, sino que además su papá está construyendo con ella y además le está haciendo cosquillitas en los pies, ¿cierto? Y el papá tiene esa sonrisa esbozada que alcanzamos a ver desde el ángulo de toma. Y la composición de la foto está espectacular. Adicionalmente se dan cuenta que esta casa al fondo está impecablemente ordenada, no hay cosas por allá tiradas, y entonces, porque también eso habla de la familia. Entonces, es
Póngale mucho cuidado a sus fotos, porque estas fotos van a ser el tesoro de la familia. En este momento hermoso que los papás han entrado, esta es una de las diapositivas, una de las documentaciones de mis maestras, pero quería ponerla esta noche, compartirla con ustedes y compartir lo que la maestra dice, en este marco de la imaginación, permitió que los padres y los hábitos diarios entraran a ser parte de ese lugar mágico que habían construido, ese rinconcito que construyeron en su casa, donde empezaron a entender lo que significa el entorno como tercer maestro. Y ahí me voy a detener un poquito, aunque yo sé que la charla de hoy no está en entorno como tercer maestro, sino en pedagogía de la escucha. El entorno como tercer maestro es otro de los elementos esenciales de la pedagogía de Reggio. Y la casa en estos días tiene que convertirse en un lugar propicio para aprender. Entonces nos tomamos con los padres el tiempo para crear un lugar fantástico donde los niños pudieran ir a leer, sentarse con sus papás, disfrutar y anhelar estar ahí, aunque fuera solos. Un lugar al cual ir cuando están aburridos. Y cuando está un niño aburrido, no necesita un carro ni una Barbie, ni ninguno de esos juguetes que venden en Petaganga y esos lugares, ¿no? ¿Qué necesita un niño cuando está aburrido? Un lugar donde haya elementos que sean retadores para su imaginación. Y para fortuna de nuestro bolsillo, estos elementos no son costosos porque nos tienes que comprarlos. Pasas por la carpintería, recoges los retales que le quedaron al carpintero, le echas una lijadita, esos triangulitos, cuadritos, palitos, eso le queda de maravilla. Piedras de río que sean de tamaño mediano, que el niño no se las pueda meter a la boca, pero que tampoco pesen mucho, que se pueda hacer daño. Conchas, por ejemplo, del mar, si tienes en la casa. Esos elementos, tubos de PVC que hayan quedado de la obra o coditos de PVC, son perfectos para mantenerles en un cajón, en un canastico, en ese rincón fascinante como el que vemos en esta foto. ¿Por qué? Porque esos juguetes están retando la imaginación del niño y hoy se convierten en un avión, mañana en un tren, pasado mañana en el barco de los piratas, luego en el mundo de las hormigas. Todos los días hay una reinterpretación. En cambio, los juguetes aburridos, que esos que no dan espacio a la imaginación, son juguetes que en 15 minutos el niño toma, póngale cuidado en diciembre cómo es la cosa, abre el niño, lo ve a los 10 minutos, si no antes, el juguete está en la esquina y ni lo vuelve a mirar. Pero ese juguete empieza a ocupar un espacio vital de la vida del hogar, de la casa, y hay cuartos de los niños que están tan llenos de estos juguetes aburridos que no hay espacio virtual para el niño. Entonces también pues los invito a que hagamos una evaluación sobre el manejo de los juguetes y el manejo del entorno que le estamos dando al niño. Un niño necesita este espaciecito con sus juguetes que lo reten, con esos que les acabo de decir, para que se desaburra solito. Y ahí dice la señora Miriam, familiar del niño Juan Carlos, dice, haber ayudado a los niños a construir este refugio fue volver a recordar mi infancia. Recuerden su infancia, les jugaba, yo hacía casas con ruanas, con telas, con sábanas, con los cojines de la sala y eso se convertía en 1000 cosas. Entonces, hagan con su hijo, hagan ese rinconcito para que él pueda encontrar un espacio para explorar y para jugar. Un espacio que en un momento dado pueden compartir como está haciendo este papá. Bueno, la documentación es una forma narrativa, es una historia que está contando y con un montón de preguntas, de dudas, de reflexiones que vienen de, como nos decía Dorisita, de los 100 lenguajes de los niños. Y los niños también en este momento, como en este videito que tenemos acá,
pues están explorando lo que nosotros llamamos una experiencia de modo cruzado, donde tiene dos lenguajes, en este caso es el lenguaje pictórico y el lenguaje musical, con el que va creando, o sea que también es una buena oportunidad. Mira esta mamá o este papá o este cuidador que está detrás de este momento, donde está la música de fondo y el niño está haciendo la reinterpretación de lo que percibe entre la música y su cerebro. Es una invitación a unos lenguajes que se entrelazan entre lo gráfico, lo icónico, lo musical. Entonces, pues piensen también en este tipo de videos. Los videos les voy a pedir el favor que no sean muy largos porque necesitamos integrarlos a las documentaciones, como en este caso. Entonces, que sean corticos. Recuerden, párense sobre sus dos pies, coloquen la cámara con las dos manos, pongan el obturador para grabar y procuren no mover la cámara, que sean corticos con unos 10, 20 segunditos menos. 10 segunditos es un muy buen momento y una buena evidencia para la pedagogía de la escucha. Bueno, la documentación es particularmente valiosa para los niños porque ellos empiezan a descubrir la narración de su historia. Y es lindo, mira, a ver, esta foto me habla de este momento de pandemia, hermosísimo, esta chiquita haciendo su arepa, era una arepa en forma de cabra, ¿cierto? Por el proyecto que tienen en el colegio, pero además están la alegría de este momento es una cosa sensacional. Es una victoria de esta chiquita en el entorno de su casa, con sus perros. Hay toda una historia detrás de esto. Hay una narración del significado que ella está encontrando, ¿cierto? Y esos ojos de los niños pueden demostrar ese valor, ese sentido, ese descubrir de lo que está pasando. Entonces, quiero invitarlos a que en esa escucha que hacemos de nuestros niños podamos ver esa alegría de descubrir el valor. Escuchando y apreciando que se encuentra ese valor. Ahora, el aprender a escuchar es un procedimiento de ensayo y error. Es como cuando uno toca un instrumento por oído. Entonces empiezas a encontrar el punto y poco a poco. Y poco a poco tú vas a descubrir cuándo moverte y cuándo quedarte quieto. Porque ninguna fórmula te puede decir, interviene en este momento, tranca al niño, pregúntale algo o quédate callado. Quédate callado porque una serie de fotos van a venir después de lo que el niño está pensando y está interrelacionando. Entonces, pues, tranquilos, poco a poco se va mejorando esa capacidad que tenemos los adultos de poder tocar ese instrumento y decidir cuándo es un buen momento para parar y cuándo es un momento para intervenir. Bueno, esta historia intrapersonal, porque ustedes la están haciendo para sus niños, pero que se convierte también en la historia de nosotros, es una oportunidad para reflexionar y aprender. Para reflexionar y aprender todos, ¿cierto? Porque esta historia tiene que llegar a un lugar. Tiene que llegar primero a los niños. Al primero que les llega definitivamente hasta al maestro, que hace la recuperación de sus evidencias y empieza a contar la historia desde su perspectiva pedagógica, cómo él tenía una intención en el desarrollo de esas habilidades y cuál fue el resultado, la primera persona que lo ve. Luego viene la comparte con los niños y con las familias. Entonces empiezan esas familias también a reflexionar y aprender. Pero esas documentaciones no deben quedarse aquí, deben ser la oportunidad para que otras instituciones conozcan nuestro quehacer, conozcan nuestra familia y nuestra comunidad de aprendizaje, a los congresos, donde vamos a mostrarles quiénes somos. Dentro de los retos que hemos propuesto nosotros en el Colegio Espíritu Santo, en Villavicencio, es
contarles a través de un evento que vamos a hacer en 15 días, el arte sale a la calle. Normalmente lo hacíamos físico, pero este año lo vamos a hacer virtual. Y es un momento para que esa pedagogía de la escucha toque al resto de la ciudad. Por eso quería compartirles este par de fotos hermosas de un proyecto que hicimos con los más pequeñitos sobre los lenguajes de paternidad y de maternidad desde los indígenas, y cómo eso podemos vivirlo en la casa, cómo este tiempo de pandemia se convirtió en un momento hermoso para poder valorar esos lenguajes de paternidad, como esta serie fotográfica se va para la exposición de arte que vamos a tener en la ciudad, lo mismo que este. Entonces son momentos de encuentro paralelos que se hacen desde la estética, pero también desde la pedagogía. ¿Para qué? Para tocar a una ciudad y sensibilizar a una ciudad desde este tiempo de pandemia, como también sirvió para que los padres volvieran a recuperar esos tiempos de estar con sus hijos y esos lenguajes que estaban inmersos en los saberes ancestrales. Ese material, esa documentación debe ser abierta y accesible y usable, y por eso debe ser legible. Entonces, debe ser legible, quiere decir que las fotografías deben tener buena resolución, no deben quedar borrosas, que las notas que ustedes manden a través del WhatsApp de lo que sus niños dicen o las notas de voz que graban sean lo más fidedignas con lo que el niño está diciendo. Y ahí voy a los elementos de recolección de evidencias de la escucha que usted puede hacer en su casa. Primero, un cuadernito de notas, un cuadernito pequeñito que usted tenga por ahí a la manito, de modo que usted pueda registrar los comentarios lo más textuales posibles de lo que pasa en ese momento. O dos, usted pone la grabación de voz de su teléfono, y eso es muy lindo porque también le permite tener ese diálogo y esa participación activa con su hijo, y que esa grabación de ese diálogo quede registrado. Y le pasa la grabación de voz a la maestra. Sensacional. Y las fotografías y los videos. Entonces, enfocarse en... No estamos buscando fotografías de como cuando salen con los diplomas o con el trofeo del resultado. No, esas no son las fotografías. Estamos buscando, recuerden, lo que piensan, lo que cuestionan, lo que están interconectando. Entonces son más fotografías del pensamiento y de la acción, o videos de esos momentos. Para eso procuren buscar un buen ángulo de toma para esos acontecimientos. Y recuerden, ¿cierto?, que en este ejercicio de la pedagogía de la escucha, pues el contexto de la escucha es múltiple. Y en estos días sí que se ha vuelto múltiple y abierto. Cuando tenemos este tipo de pantallas como la que tenemos hoy en esta charla, las que vemos en nuestras reuniones de trabajo, pues, ¿qué nos está diciendo? Detrás de cada una de esas pantallas hay una familia, y todas las familias constituimos una comunidad de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, este contexto más que nunca se ha vuelto un contexto de escucha múltiple que nos involucra a todos, a los padres, a los cuidadores, a los niños, hasta el perro y el gato en estos días, ¿cierto? Entonces, la documentación es vista como una escucha, como la escucha visible, como la construcción de rutas que no solamente testifican los pasos y los procesos del aprendizaje, pero que también hacen posibles cómo se construyó el conocimiento. Y quiero mostrarles, esta es otra de las diapositivas de una de las documentaciones de mis maestras, donde la maestra está diciendo, mira, la mamá envió estas evidencias desde su WhatsApp, ¿cierto? Y la maestra puede decir, la pedagogía de la escucha empieza a ser ejecutada ahora por las familias,
todo gracias a este momento de confinamiento. Creo que ver la vida desde esta perspectiva es muy lindo porque es descubrir esa magia como el niño aprende. Inicialmente, yo soy diseñadora de la Universidad de los Andes y empecé mi carrera como maestra universitaria de diseño y luego entré a los colegios y luego fui profesora, 17 años fui profesora de inglés en las aulas, luego fui coordinadora, rectora y hace 12 años soy consultora y ayudo a algunos colegios en las certificaciones internacionales y veo que es para mí mágico cómo los niños aprenden, cómo los seres humanos, es que no solamente los niños, los adultos también, para mí es fascinante ver los procesos de aprendizaje. Y cuando uno puede mostrar eso a través de la fotografía y de los comentarios, descubre lo valioso que es un ser humano, la capacidad sensacional que nos ha dado nuestro creador de poder generar relaciones, conexiones de ideas nuevas. Los padres que saben cómo observar, documentar e interpretar el proceso que el niño atraviesa autónomamente con la ayuda del docente, podrán hacer conciencia del gran potencial tanto del aprender como el de enseñar que tiene su hijo. Porque es que los niños no solamente aprenden, los niños también nos enseñan. Y si nosotros empezamos a hacer esa conciencia, a cerrar la boquita, a abrir los ojos y el corazón, vamos a descubrir lo maravilloso que es nuestro hijo y la capacidad increíble que tiene ese ser humano. Momentos como estos, momentos que hay que disfrutar porque la pandemia se está acabando. Y hay que sacarle el jugo. Seguramente nosotros vamos a terminar el año escolar en ese nuevo rol. Ustedes allá con sus niños, nosotros desde este lado generando las experiencias, pero este tiempo se pasa, ¿cierto? Y las evidencias son para la historia de familia, pero también para la historia de la pedagogía en Colombia y para la historia de la pedagogía en el mundo entero. La didáctica y el aprendizaje que tienen lugar en la casa en este momento cobran absoluto sentido para las partes involucradas, los niños, los padres y los maestros, en la medida que ese proceso puede ser revisado, analizado y evaluado, gracias a que la documentación convierte ese proceso en visible, ¿cierto? Las documentaciones pedagógicas nos representan. Ese mundo de teorías que construimos a partir de las fotografías, de los videos, nos representan. Y yo estaba buscando hoy este hermoso fotografía del colegio y además con el logo del liceo, ¿cierto? Y conozco, como nos decía Doricita, al Liceo Nueva Generación de hace varios años que llevo acompañándolos y sé la calidad que tiene el colegio. Y este es el momento de mostrarle a los demás que el colegio no solamente son paredes y esa hermosa sede que tiene. No, el colegio es mucho más que eso, es toda una capacidad, es una comunidad de aprendizaje que está constituido por todas y cada una de ustedes, de ustedes como familias, como cuidadoras, como abuelos, como tíos, como todos hacemos parte del Liceo Nueva Generación. Y lo que nosotros recojamos en estos días, de lo valioso que son nuestros niños, de lo valioso que son nuestras familias, de cómo interactuamos en este microcosmos que es nuestro colegio, nos representa. Entonces yo los invito de verdad a que disfruten este tiempo y se hagan parte y les escribí esto, disfruten de la bendición de Dios que Dios nos da en este confinamiento. El tiempo pasa y los niños crecen muy rápido y nunca vamos, y cuando digo vamos es porque estamos conjugando ese verbo en plural, y nunca vamos a olvidar lo especial que fue este tiempo de escucha mutua, de encontrarnos, conocernos y valorarnos. Buenas noches.